Muy bien, bueno, vamos a seguir charlando de todos estos temas que nos preocupan, como decíamos al principio, ahora con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nicolás, buenas tardes. Pablo de León saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esperarnos, pero queríamos abordar primero con Cecilia Nicolini bien el tema vacunas. Así que te No, agradezco por por favor. eso. A ver, vos te mostraste optimista en una nota con TN, si no me equivoco, diciendo que si sostenemos la mejora, el objetivo es volver a la presencialidad. ¿Seguís optimista? No, yo sigo optimista. No fue un buen viernes para la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero soy optimista sabiendo que es un día a día, ¿no? Que tenemos que ir avanzando. Ha sido una semana compleja porque en 2 distritos tuvimos que suspender la presencialidad. Tomaron la decisión los gobernadores, San Luis y La Pampa, porque hubo, por un lado, una escalada de contagios y hubo que tomar medidas restrictivas de circulación que incluyeron a la escuela también, porque los sistemas sanitarios estaban muy sobreexigidos en esas provincias, y esto sabemos que es un día a día. Tuvimos un inicio de ciclo lectivo muy robusto, con presencialidad en casi todo el territorio argentino. Bueno, y hoy estamos analizando día a día, pero nuestra expectativa es que mejorando los indicadores epidemiológicos y sanitarios tengamos un regreso a una presencialidad administrada que implique la complejidad de transitar avances y suspensiones en distintos momentos en diferentes puntos del país según la realidad epidemiológica. Claro, pero yo pensaba, viendo los números de hasta el día de hoy, que los números siguen siendo altos. Hubo una baja, en un momento realmente todos nos ilusionamos con que había una meseta alta, pero una meseta, pero en los últimos días estamos viendo que no hubo una baja sostenida, con lo cual digo, la cuestión de tener suspendidas las clases en casi todo el país realmente no ha aportado nada al tema de la baja de casos. No, primero, Pablo, que no tenemos suspendida la presencialidad en casi todo el país, ¿no? Tenemos suspendida la presencialidad en distintos lugares del país. En el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, lo tenemos de un lado de la General Paz porque, yo vuelvo a repetir, Horacio Rodríguez Larreta no toma conciencia del problema y de la necesidad de disminuir la curva de contagio. Lo que ocurre en la ciudad afecta también, por supuesto, el Gran Buenos Aires. El virus no conoce de límites, no es que frene en la General Paz. Entonces, no haber asumido una mirada común, no solo como marcaba el DNU, sino también como estableció el Consejo Federal de Educación a partir de una resolución conjunta federal de mucho debate que fue aprobada por 22 de las 24 jurisdicciones. No solo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza se opusieron a que, llegada la situación de alerta o alarma epidemiológica, se tenga que suspender la presencialidad. En los otros 3 estadios, que es alto, Está medio, bien, bajo pero riesgo, estamos se hablando sostiene de la presencialidad. la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y Córdoba y Rosario y Córdoba y Rosario Santa Fe como los lugares más, los centros urbanos más potentes. Entonces digo, todos esos lugares tienen mucha sensibilidad. Entonces, vos recién acabas de decir algo fuerte sobre la reta que no toma conciencia de esta situación. Entonces vos estás de algún modo presagiando que en este marco de contagios vamos a seguir igual, vamos a seguir No, yo lo que creo, Pablo, sin, es que sin todavía tenemos, presencialidad. no, al contrario, Pablo, nosotros el esfuerzo que estamos haciendo es para poder recuperar la presencialidad y conjugar el cuidado de la salud con medidas que por supuesto son complejas. Nadie celebra ni nadie festeja que tengamos que suspender la presencialidad, que hoy en casi todos los centros urbanos, no porque en Córdoba tenemos presencialidad, en una Sí. situación compleja, como también está pasando en la ciudad de Rosario, ¿no? Que se suspendió por una semana, pero se pudo retomar porque el gobernador Perotti pudo robustecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Así que son distintas situaciones, ¿no? Y para nosotros en este sentido es fundamental ser claros, ¿no? Tenemos que poner todos la agenda en la priorización de la presencialidad, pero la conciencia también de la complejidad que estamos transitando con estos números que vos estás marcando, que son complejos. No es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad y de lo que reflejen los aspectos sanitarios epidemiológicos, por los cuales, frente a la apatía, a la ausencia de compromiso de la reta de asumir las medidas correspondientes para priorizar la escuela por sobre otras actividades, con antelación tuvimos que llegar a una situación de enorme complejidad. Trota, buenas tardes. Natalia Donato lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y vinculado justamente con eso, con la decisión de la Ciudad de Buenos Aires y toda la batería de fallos que finalmente favorecieron a la ciudad, ¿cómo está? O sea, que hay una instancia de nueva negociación con la ciudad. ¿Qué puede llegar a pasar con el proyecto de ley si finalmente se aprueba? ¿La ciudad o sea, debería suspender las clases a raíz de No. eso? ¿Cuál es el análisis que están haciendo respecto de eso? El análisis es que más allá de la cuestión de deseo, nosotros hemos aprobado en el marco del Consejo Federal, que es la institución creada por la Ley de Educación Nacional, que en caso extremo de alerta o alarma epidemiológica hay que suspender la presencialidad. Y eso lo acordamos, gobiernos del Frente de Todos, con gobiernos de tinte provincial, como son Neuquén o Río Negro, pero también jurisdicciones que son conducidas por expresión política de la oposición como Juntos por el Cambio, porque la provincia de Corrientes y de Jujuy, yo conversé con ambos gobernadores, acompañaron esa iniciativa, toma conciencia no solo de la prioridad de la presencialidad, pero también de la necesidad de asumir las medidas restrictivas frente a esa situación, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos diálogo constante con el gobierno de la ciudad, y quien interpelamos nuevamente a que le brinde a aquellas familias que toman la decisión de no enviar a los chicos y a sus hijos a la escuela la posibilidad de una educación no presencial, que hay que garantizar el derecho a la educación a toda la familia. Entonces, en ese sentido nos parece que es un punto fundamental siempre sostener el diálogo. A ver, estamos hablando con Nicolás Trota, el ministro de Educación. Nobleza obliga, corresponde que yo diga que yo he sido muy crítico en el programa y por eso te agradezco mayormente que nos hayas atendido. He sido muy crítico en la decisión de suspender las clases porque me parece que es casi lo último que se debe hacer por todo lo que aparte vivimos los padres y también los abuelos, los tíos, las personas que cuidan y fundamentalmente los chicos todo el año pasado. Entonces a mí me preocupa que, vuelvo a lo anterior, con los números que seguimos teniendo, la perspectiva, ¿no? Porque ya venimos con una previsión de tener el invierno por delante, un tema de desesperanza ante la posibilidad de que no tengamos clase por mucho tiempo. Yo tengo a mi hija en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual está yendo al jardín, pero digo, los padres que no tienen clase tienen, y las madres fundamentalmente, tienen por delante un horizonte viendo el invierno que todavía no llegó, preocupante. Eso, en virtud de eso va el planteo que hago inicialmente. Pero Pablo, en eso compartimos la preocupación. Ahora, no es una cuestión de deseo y de expectativa o de esperanza, es una cuestión de la realidad que estamos transitando en una pandemia, con casi 3.000 casos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué vamos a hacer para disminuir los casos? Y yo se lo he dicho en reiteradas oportunidades al jefe de gobierno, lo ha hecho también el presidente. Cuando intentamos priorizar todo, no priorizamos nada. Y es lo que terminó ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando había que desplegar ciertas medidas que algunas jurisdicciones hicieron y la ciudad no hizo, también se están poniendo en cuenta esas prioridades. La ciudad es la jurisdicción que menos, es la segunda jurisdicción que menos docentes ha vacunado, ¿no? Entonces también es un mensaje claro que creo que tenemos que dejar en claro a toda la sociedad. Ministro, ¿qué tal? Gastón Leturia. Esta cuestión de la ciudad, presencialidad, el resto de algunos distritos no. Le pregunto concretamente, llevamos varias semanas con este debate. En la ciudad, en la presencialidad que tenga la ciudad en las escuelas, ¿qué porcentaje de incrementos tiene de contagios o de complicaciones tanto en docentes como en alumnos en la ciudad? Primero, no es una cuestión de que uno pueda analizar una medida en particular para decir es aquí donde se están produciendo los contagios. Ningún especialista nos ha marcado que ese es el modo de la variable epidemiológica en cuanto a analizar los componentes. Lo que nosotros vemos es el resultado, y si ustedes llaman a un epidemiólogo para poder debatir en particular esa realidad en cuanto a lo que es la realidad de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, van a ver que ha existido una reducción más marcada por parte de aquel lado de la General Paz, en el que está la provincia de Buenos Aires, que en la ciudad. Y ese también es un punto a tener en cuenta al momento de analizar lo que van a hacer estas 3 semanas en particular. Y la única jurisdicción de toda la Argentina, las 24 jurisdicciones, que no ha cargado la información en la Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Es la única que no ha participado de la carga de la información en lo que es cuidar escuela, ¿no? Que para nosotros es la herramienta que nos debe permitir saber qué tipo de situación está transcurriendo
en cada una de las escuelas, que nosotros seguimos sosteniendo que son espacios seguros, de bajo riesgo, con estrictos protocolos como tenemos. Ahora, la discusión no es la escuela solo, es cómo logramos disminuir la circulación de personas. Es la única herramienta que tenemos para contener la curva de contagios y aliviar el sistema sanitario. Trota, vinculado con eso, antes digo que también yo fui muy crítica y si bien mis hijos también van al colegio, cuestiono mucho la falta de presencialidad en el AMBA Pero y en los lugares donde no hay clases, ¿no? Pero celebra la falta de presencialidad. no, ya sé, pero lo que digo, pero estamos, si no, en una discusión falaz. no, Todos ya queremos sé, a y los ya sé chicos que tu a la posición era escuela. claramente otra, todos lo sabemos, pero digo, la pregunta es, cuando sucedió esto, y también me preocupa el hecho del invierno, lo que decía Pablo recién, yo no creo A todos nos realmente que preocupa el hecho vuelvan del invierno, como le ha preocupado a otros países del por mundo, eso. por supuesto. Lo que digo, yo me pongo en el lugar de un padre, de un nene que no pudo ir al colegio en el AMBA y pienso, ¿por qué la escuela tuvo que ser una de las primeras cosas en cerrar y la economía sigue toda abierta? Digo, ya sabemos los costos de la economía, ¿no? Pero la escuela sigue debería toda ser la economía prioritaria. abierta porque tenemos un cierre, ¿no? En los lugares que están en la alarma epidemiológica tenemos un cierre bastante extenso en la nocturnidad y se ha restringido el uso del transporte público para todas las bueno, personas a que eso no son iba, esenciales. Sí, el ¿no? punto era... Esas son las tres medidas más importantes que estamos desplegando en la realidad que estamos transitando para contener la disminución de la circulación de personas, ¿no? Entonces sí, ese pero es el durante el día punto circula que gente y nosotros estamos planteando. en el transporte, Trota, también sube gente y claramente no se controla. Y si ese era el foco del problema, el transporte de los chicos al colegio, el foco debería ser ahí. No es el único ¿Cómo? foco, no es el foco el transporte, lo que nosotros estamos planteando es la circulación de personas, no es solo Bueno, el durante foco, el es día la circula la movilidad que gente, vemos genera la las escuela. marchas, vemos mucha Pero no circulación de confundamos, personas durante el día. pero no confundamos, a ver, si queremos dar la discusión seria, discutamos punto por punto, no detrás de eslogan que hay manifestaciones de gente. Lo que yo le estoy planteando es, nosotros tomamos una decisión como gobierno, ¿no? Que no se vincula a la Ciudad de Buenos Aires, que se vincula a la realidad epidemiológica diversa y cambiante que va a transitar la Argentina a lo largo de todos los próximos meses, como va a ocurrir con todos los países de América del Sur, que estamos ingresando al invierno y a las bajas temperaturas. Y es a partir de allí que tenemos que tomar conciencia que hay que adoptar decisiones y que los cargos públicos vienen con la responsabilidad de asumir las decisiones, porque por supuesto, yo como ministro de Educación, lo que más quiero, y para eso trabajé, es para que tengamos a nuestros chicos en la escuela. Ahora, también comprendo, como ustedes estaban comentando, que ayer tuvimos un nivel de contagio que superamos los 25.000 casos en la Argentina, superamos los 600 fallecidos en un día, tenemos las guardias y las camas de cuidado intensivo colapsadas. Ayer Neuquén tenía las camas de cuidado intensivo colapsadas. Entonces, esa es la realidad que lleva a la reflexión de, por supuesto, que impacta también en varios órdenes de nuestra vida, como también impacta en la escuela. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar las medidas necesarias para que apenas mejoren los indicadores epidemiológicos, que es nuestra expectativa, recuperemos la presencialidad que con tanto compromiso de las familias y de los docentes pudimos construir a lo largo de este 2021, porque Argentina tuvo un inicio de ciclo lectivo como no tuvo ningún otro país de América del Sur. Veamos Uruguay. El año pasado, afortunadamente, no fue impactado por la pandemia, pero es que fin del año pasado le golpeó con mucha fuerza y todavía no han empezado las clases, solo han empezado las clases en la ruralidad. ¿Qué quiero decir? Nicolás, perdón, Nati, perdón. Nicolás, yo lo que digo es, yo coincido con casi todo lo que vos decís inicialmente del diagnóstico que haces, pero la dicotomía de este país es que tenemos el fútbol funcionando, un River Boca que funciona con 10 contagiados en un equipo, lo cual es una locura, porque no se considera contacto estrecho. No es tu área, no te estoy haciendo cargo de esto a vos, de ninguna manera. Pero digo, tenemos el fútbol que no para y las clases que sí paran. Esta es la imagen que preocupa. Pablo, si queremos comparar el fútbol, no comparemos los 22 jugadores o los 50 personas que se movilizan con el partido, más allá que podemos dar esa discusión. No estamos hablando de fútbol con la movilización de los hinchas, que es el problema de la circulación de personas. ¿No? Acá lo que estamos hablando de la escuela prepandemia. El sistema educativo prepandemia moviliza 15 millones de personas todos los días. Con el regreso con protocolos, movilizamos al comienzo del ciclo lectivo un poco menos de la mitad.
¿no? Ese es el desafío, que estamos hablando que son 7 millones de personas. Entonces, hoy estamos en un proceso que es lo que hemos construido, ¿no? Y con mucho compromiso de todos, de que si hay que tomar restricciones, la tomemos para la mejora de los indicadores en la mínima unidad geográfica posible, que es lo hablábamos ayer con la ministra de Educación, por ejemplo, de la provincia de Neuquén. Es lo que hablamos esta semana con gran parte de los ministros, evaluando la realidad epidemiológica, dejando en claro que hay decisiones que exceden a la competencia educativa, pero que cada vez que este ministro se siente en una mesa, defiende la escuela, defiende la presencialidad, defiende el presupuesto educativo que tuvo un crecimiento interanual como nunca antes en la historia del sistema educativo argentino, y es ahí donde tenemos que ir encontrando el equilibrio en este momento de angustia difícil que golpea en términos educativos sanitarios y subjetivos a nuestros chicos. Por eso yo creo que más allá de las diferencias, siempre es importante sostener los diálogos y sostener los diagnósticos certeros para tomar las mejores decisiones que pueden ir cambiando, porque estamos frente a una realidad de enorme complejidad. Bien. Bueno, te quiero agradecer la charla, te quiero agradecer que el intercambio, porque obviamente, no, y correspondía que te lo dijera, habíamos sido muy críticos con el tema de la suspensión de las clases, y me parece que en el margen de lo que viene, un invierno que va a complicar la cosa, y seguimos con números altos, esperemos que logren entre todos ser creativos y a través del diálogo para que los chicos sigan encontrando en la escuela ese lugar que va desde la alimentación hasta la educación. Nicolás, te agradezco mucho este contacto por con las supuesto, cosas Pablo, como son y con Radio con Vos. Un solo comentario, Pablo. Sí, claro, adelante. Clases presenciales, ¿no? Porque sigue con enorme esfuerzo y compromiso de toda nuestra comunidad educativa. Así que eso Sí. para nosotros es muy importante, pero desde ya vamos a sostener el diálogo que para nosotros es fundamental en este momento tan difícil. Sí, pero yo soy papá y no puedo comparar nunca el esfuerzo que hacen las mamás, pero digo, la diferencia entre la clase presencial y la virtual es abismal, y me saco el sombrero con los docentes, obviamente. Por eso tenemos que trabajar tanto, Pablo. Desde ya te agradezco tu tiempo. Gracias por atendernos un sábado, Nicolás, un gusto. Vale. Bueno, Nicolás Trota, el ministro de Educación. Antes hablamos con Cecilia Nicolini, asesora presidencial, tema vacunas. Bueno, una media hora completa informativamente. Ya venimos con la música de Pelli Zambrano, la información de todo el tema deporte, fundamentalmente el tema de River Boca, con Gastón Pampa Leturia y todos los temas de la economía, que son un montón, con Natalia Donato. Aquí, en Las Cosas Como Son. 89.9 Radio con Vos. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos